para poder convivir con ustedes, para poder saludarles y también para poder estudiar la Biblia y poder estudiar qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de un estudio profundo de su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios. Ya estamos muy avanzados, ya estamos casi a unas clases de terminar el libro. Es sorprendente cómo ha pasado el tiempo y yo espero que esto de veras esté siendo de provecho para tu vida, no solamente para cambiarla, sino también para maravillarte de la profundidad de la palabra de Dios, para maravillarte de la profundidad de la sabiduría de Dios y que veas que realmente tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios muy sabio, que procura lo mejor para nosotros, que muestra su poder en todo el universo a través de cómo trabaja en nuestras vidas. Los versículos que vamos a estudiar el día de hoy son del 17 al 24 del capítulo 4 de Efesios. Y vamos a leerlos detalladamente porque hablan acerca de un tema muy importante que todos en la vida cristiana debemos experimentar, y es el tema de la renovación. Cuando un cristiano se une a la iglesia, se une como un ser nuevo, se une como un ser diferente. La renovación es un concepto muy importante en la vida del cristiano, porque nosotros debemos llegar con la idea de nos ha renovado para qué, nos ha renovado para ser utilizados de manera diferente. Yo recuerdo que hace algunos meses estábamos buscando unos muebles para la casa. Tenemos ahí una barra desayunadora y estábamos buscando unas sillas altas para poder utilizar la barra, poder quedarnos ahí. Y yo recuerdo que mi esposa, caminando por ahí entre las calles, vio una venta de garage, unas sillas. La realidad es de que las sillas se veían muy mal, estaban todas despintadas, ya se veían viejas, se veían muy feas, pero eran sillas altas que nosotros podíamos utilizar para esa parte de la casa que queríamos. Y a mí no me gustaron, la verdad. Probablemente mi esposa, que tiene de veras una visión maravillosa para ese tipo de cosas, sabes que no, es que yo sí las quiero, las voy a mandar pintar, las voy a mandar renovar, y me acuerdo que las compramos. Y fuimos a llevarla, fue y las llevó con un carpintero que les hizo varias cosas. Cuando las vi, de veras me quedé sorprendido. Eran otras sillas. Estaban muy bonitas, habían quedado nuevas, de un color maravilloso. Estaban diferentes. Y yo me quedé sorprendido cómo el ser humano tiene la capacidad de cosas viejas renovarlas y hacer cosas nuevas que puedan ser de utilidad y que puedan lucirse ahí para la casa. Si el ser humano tiene esa capacidad, imagínate Dios qué puede hacer con tu vida. De tomar una vida que a lo mejor con el paso del tiempo ha sido lastimada por el pecado, que tiene a lo mejor muchos vicios, que tiene muchos defectos, pero Dios es capaz de tomarla, renovarla y hacer con esa vida algo totalmente nuevo para ponerlo a su servicio. Ese es, al final de cuentas, el deseo por el cual Dios quiere renovarnos. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andaban también los gentiles, o sea, paganos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Al comienzo del capítulo 4, Pablo estaba hablando acerca de las consecuencias o de los aspectos morales de ser un cristiano. Estaba empezando justamente su plática cuando de repente hace un paréntesis para empezar a hablar acerca de algunas cuestiones doctrinales, como de que existe un solo Dios, existe un solo bautismo, y también hablar acerca de la importancia de que el cuerpo de Cristo crezca hasta la madurez. Cierra el paréntesis en el versículo 16. Y este versículo 17 que acabamos de leer, en realidad es la continuación del versículo 3. Pablo empieza a hablar del 1 al 3, acerca de que debemos estar a la altura del llamamiento que Dios nos hizo. Hace un paréntesis, lo cierra, y aquí vuelve a retomarlo en el versículo 17. Y en estos versículos, Pablo se dispone a hablar acerca de lo que se espera de alguien que es llamado un cristiano. Si tú eres un cristiano, ¿qué es lo que se espera de ti? ¿Qué es lo que se supone que tú deberías de demostrar ante Dios y ante las personas? Primero que nada, en estos versículos Pablo nos presenta una descripción muy gráfica, muy detallada, de lo que implica vivir en el paganismo, sin conocer a Dios.
Los lectores de Efesios, la gente a la que iba dirigida la carta de Efesios, procedían del paganismo, la mayoría de ellos. Para estas fechas, ya los judíos eran una minoría. La inmensa mayoría de la iglesia era conformada con gente que procedía del paganismo, de las religiones griegas, de las religiones romanas, de todas las religiones que había en aquel Medio Oriente. Habían surgido todas esas personas que ahora engrosaban las filas de la iglesia. Adoraban dioses paganos, realizaban rituales paganos, desconocían por completo al Dios verdadero, desconocían sus mandamientos, que era el estilo de vida que ellos querían. A lo mejor tal vez no es el caso de aquí, de los que estamos aquí presentes. La inmensa mayoría de nosotros yo creo que teníamos un conocimiento de Dios antes de llegar a la iglesia. Yo creo que la mayoría de aquí han de ser de trasfondo católico, algunos han de tener algún trasfondo protestante, yo vengo de un trasfondo católico. Pero yo creo que nadie o casi nadie de aquí, me imagino, adoraba a dioses paganos, a menos que vengas de allá de alguna religión mesoamericana, pues entonces sí me daría mucha sorpresa, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de aquí todos tenemos ya un trasfondo en donde conocíamos algo de Dios. En mi caso, por ejemplo, yo tenía cierto conocimiento de Dios, tenía ciertas nociones, pero ese conocimiento no estaba completo. Era un conocimiento incompleto. Yo no conocía totalmente a Dios como lo conozco ahora. Y lo poco que conocía de Dios estaba distorsionado, estaba erróneo. ¿Cuál fue el resultado? El efecto es de que yo prácticamente antes vivía como un pagano. Y yo me imagino que tú estabas en esa misma situación. Lo mucho o lo poco que conocieras de Dios, tal vez estaba incompleto, estaba erróneo. Y eso provocó que todos aquí viviéramos como alguien que no conoce a Dios, como un pagano efectivamente. ¿Cómo vive alguien que no conoce a Dios? ¿De qué manera vive? El versículo 17 dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente. Y esa es una característica. ¿Cómo viven las personas que no conocen a Dios? La primera característica es de que viven en la vanidad de su mente. Cuando hablo de vanidad, no hablo acerca de tener una alta estima de sí mismo, de verte en el espejo y ¡ay, qué bonito soy! No hablo de esa vanidad. Estoy hablando acerca de algo vano, de algo que no sirve de nada, de algo inútil. El paganismo es un esfuerzo en vano. Cualquier persona que se dedique al paganismo está desperdiciando sus energías, está desperdiciando sus esfuerzos, está desperdiciando su vida. El paganismo, Pablo lo habla perfectamente aquí y también en el capítulo 1 de Romanos, está en bancarrota, no aporta nada, no te ayuda de nada. Es algo que no tiene sentido. Puesto que los paganos tienen ideas erróneas de Dios, una doctrina errónea va a desembocar tarde que temprano en un estilo de vida erróneo. Van a empezar a practicar cosas que a Dios no le agradan. Hasta el día de hoy, a pesar de que no haya gente practicando paganismo, hay gente que vive así, en la vanidad de su mente, confiando más en lo que produce su mente que en la palabra de Dios. Cuando hay personas que dicen, bueno, yo sé lo que dice la palabra de Dios, pero yo tengo otra mejor idea, o yo sigo la palabra de Dios, pero a mi manera, viven en la vanidad de su mente. Están haciendo un esfuerzo vano, inútil. Otra característica de alguien que no conoce a Dios, dice el versículo 18, que tienen oscurecido su entendimiento. Aquí dice entenebrecido, vamos a usar oscurecido. Tienen oscurecido el entendimiento. Alguien que no conoce a Dios no es capaz de entender que lo que está haciendo va a traer consecuencias delante de Dios. Tú le puedes decir, ten cuidado porque eso que estás haciendo va a traer consecuencias. Dios te va a juzgar por eso. Y le puedes estar dice y no va a entender. No le va a caer el 20. ¿Por qué? Porque lo tiene oscurecido. Intelectualmente es incapaz de poder visualizar las consecuencias a largo plazo de sus acciones. No entiende que lo están llevando a una retribución de parte de Dios. No puede entenderlo y no puede cambiarlo. Otra característica de alguien que no conoce a Dios, dice el versículo 18, es de que están separados de la vida de Dios. Dios es fuente de toda vida. Él es el único que puede darnos una vida merecedora de ser vivida. Jesús dijo que Él vino a darnos vida verdadera, en Juan 10:10. Él es el único que nos puede dar una vida que realmente gocemos, que realmente disfrutemos, que realmente nos sintamos felices. ¿Por qué? Porque ese es el diseño del ser humano. Originalmente, Dios había diseñado al ser humano para poder convivir con Él. Cuando Dios creó a Adán, no lo creó para dejarlo ahí y Dios apartarse e irse a otros lugares, de ninguna manera. Desde un principio, Adán convivía con Dios, estaba en la presencia misma de Dios. El ser humano encuentra su plenitud solamente cuando está en convivencia con el Creador. Mas, sin embargo, cuando no conocemos a Dios, vivimos en las condiciones, como platicamos cuando estábamos estudiando Efesios 2, vivimos con las condiciones de un cadáver. Un cadáver tú lo golpeas, lo pateas, lo tocas, le haces cosquillas, no hace nada, no responde, no se mueve, está inerte.
Así es una persona espiritualmente muerta. Dios puede amarlo de muchas maneras y no va a reaccionar ante ninguna de las muestras de amor de Dios. ¿Por qué la gente se separa de Dios? ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Pablo nos da dos razones. Una de ellas dice el versículo 18, que viven separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Si tú lees Romanos 1, tú vas a ver que Pablo menciona de que a pesar de que Dios se ha manifestado en la naturaleza, a pesar de que tú puedes ver el poder de Dios en toda la naturaleza que nos rodea, en sus obras, en los cielos, en los seres vivos, en la creación entera, la gente no lo reconoce. No es capaz de ver a Dios atrás de todo eso. No lo ha reconocido y distorsiona su imagen. La gente, a pesar de que ve las muestras de grandeza de Dios, no lo conoce. Y esa ignorancia hace que las personas se alejen de Dios. Cuando tú no eres capaz de ver la bondad de Dios en todo lo que Dios hace en tu vida, en todo lo que tienes, en todo lo que haces, esa ignorancia te termina por alejar de Dios. Otra razón por la cual la gente se aleja de Dios es por la dureza de su corazón. ¿Qué es un corazón duro? Un corazón duro o la dureza de corazón es la inhabilidad que progresivamente va creciendo de tomar conciencia de que algo estás haciendo mal. Es decir, cuando un corazón se endurece, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez menos capaz y menos hábil de darse cuenta de que está actuando mal si acaso se desvía. Nuestra conciencia se atrofia y pierde su función. Un corazón duro tiene la conciencia atrofiada. Pueden estar llegando señales de advertencia de que algo estás haciendo mal y tú ni en cuenta. ¿Por qué? Porque ya no lo sientes. Estás cauterizado. Otra característica de alguien que no conoce a Dios, cómo vive, viene en el versículo 19. Dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Se entregan al pecado libremente. Puesto que la gente que no conoce a Dios tiene endurecido el corazón, no tiene ningún problema en entregarse a toda clase de impurezas. Aquí la Biblia dice que se entregaron a la sensualidad. En el original griego del Nuevo Testamento, esto significa que la gente hace estos actos libres de cualquier restricción. No sienten vergüenza, no sienten miedo. O sea, no hay nada que los frene para poder cometer toda esa clase de impurezas. Y así vive alguien que no conoce a Dios. No tiene temor de Dios, no tiene temor de qué van a pensar, no le da pena cometer ya esa clase de pecados. Tal vez cuando tú escuchas esto, ¿cómo vive la gente sin Dios? Sientes repulsión, sientes coraje, te acuerdas de algún amigo, de algún pariente. Ay, no, hombre, igualito que mi tío, igualito que mi hermano, igualito que mi sobrina. Yo estoy seguro de que a lo mejor tú te acordaste de alguien. Pero la realidad es de que muchos de nosotros vivíamos así antes de conocer el Evangelio. Yo puedo ver aquí mi fotografía retratada, en serio. Ahora bien, ¿tú crees que llevando una vida con estas características, alguien va a poder encontrar la felicidad? Cuando vives en la vanidad de tu mente, cuando tu mente no trae frutos, cuando tienes oscurecido el entendimiento, cuando no eres capaz de reaccionar al amor de Dios porque estás muerto, ¿tú crees que alguien realmente va a poder encontrar la felicidad en todas estas circunstancias? Definitivamente que no. Pero por desgracia, el ser humano a veces tiene que cometer errores para poder entenderlo. Y aún a pesar de que sabemos cómo es la vida sin Dios, hay muchísimos que aún así toman el atrevimiento de dar el paso de alejarse de Dios para regresar a lo que antes vivían. Y es ahí cuando se dan cuenta de que realmente fue un error. Yo estoy seguro de que hay ocasiones en tu vida en las que tú quisieras decir, caray, realmente está siendo muy difícil ser un cristiano. ¿Cómo me gustaría que Dios hiciera algunos cambios para que el cristianismo no fuera tan pesado y poder tener algunas libertades? Yo recuerdo que hace ya muchos años estaba dando una charla bíblica y el tema de la charla estaba basado en un pasaje de Jeremías, en donde Jeremías envía una carta al rey y el rey decide romper la carta y quemarla. Y yo les comentaba ahí a los hermanos en aquel entonces, si Dios te diera oportunidad de quitar un mandamiento de la Biblia y de que no estuviera ahí, ¿cuál sería ese mandamiento? Y en esa ocasión se abrieron los corazones. Yo me acuerdo que sí, había muchos hermanos que empezaron a decir, no, pues a mí me gustaría que tal mandamiento no estuviera. Una hermana recuerdo que decía, ay, a mí me gustaría que Dios quitara ese mandamiento de que no podemos casarnos con gente que no es de la iglesia. De veras, ¿y por qué? Porque pues, obviamente estaba batallando mucho con eso. Realmente estaba sufriendo por esa circunstancia en su vida. Y yo estoy seguro que así como ella, a lo mejor a ti te gustaría decir, yo quiero quitar este mandamiento para poder llevar mi cristianismo más ligero. Pero ¿qué sucedería? Caeríamos en este mismo estilo de vida. Cada precepto, cada ordenanza de la Biblia que aparece ahí, aunque no nos guste, tiene la finalidad de protegernos de este estilo de vida, de no caer en la vanidad de nuestra mente, de no dejarnos guiar por el entendimiento, no tenerlo oscurecido, de vivir una vida desenfrenada de pecado. Porque Dios sabe que ahí no vamos a encontrar la felicidad.
Cuando de repente entran esos pensamientos a mi vida, porque la verdad yo sí los tengo, hay veces que quisiera, Dios, ¿por qué pusiste eso en la Biblia? Por favor, quítalo, no sé, o vamos a inventar un cristianismo más light, donde podamos estar bien con Dios, pero sin tantos mandamientos. Yo lo he llegado a pensar de veras. Y cuando pienso en eso, también pienso en cómo era mi vida cuando yo vivía de esa manera. Y la verdad es de que no quiero volver a pasar por esto, definitivamente. He encontrado el Evangelio, he encontrado realmente el verdadero gozo y yo quiero conservarlo sin importar el precio que haya que pagar. Es difícil, o sea, no es sencillo. Mantenerse en ese camino es difícil. ¿Cómo podemos abandonar este estilo de vida? ¿Qué podemos hacer para ya no regresar otra vez al estilo de vida de los que no conocen a Dios? Eso solamente puede ocurrir a través de una renovación total en tu mente. Versículo 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿En dónde comienza la renovación del cristiano? ¿En dónde podemos empezar a renovar nuestra vida? Todo empieza primero que nada por conocer a Cristo, por poner nuestra mirada en Cristo, y ahí es donde empieza la renovación. Es el primer paso que hay que dar. Cristo es el primer lugar donde debemos comenzar nuestro viaje para renovarnos. Pablo nos dice en el versículo 20 que alguien que ha sido enseñado de Cristo, que alguien que ha aprendido de Cristo, no vive de esa manera. Ese estilo de vida que veíamos ahorita de cómo viven los paganos es algo que no puede estar presente en alguien que realmente ha conocido a Cristo. ¿Qué tanto conoces de Cristo? Yo estoy seguro de que todos aquí conocen su biografía. Que nació de una virgen, que a los 30 años comenzó su ministerio, que tuvo varios apóstoles, que murió crucificado en una cruz. O sea, conoces su biografía, conoces datos, conoces hechos acerca de Cristo. Pero ¿cuánto lo conoces a Él personalmente? ¿Cuánto lo conoces como alguien con quien has caminado lado a lado a lo largo de tu vida? ¿Cuánto podrías decir realmente yo conozco el carácter de Cristo porque es mi amigo, porque aquí está a mi lado? ¿Conoces a Cristo de esa manera? ¿O lo conoces más como un personaje de quien has leído una biografía y alguien que vivió hace mucho tiempo y conoce hechos acerca de Él? Ese es el conocimiento de Cristo al que yo me refiero. Que convives tanto con Él, confraternizas tanto con Él, que llegas que llegan a prácticamente ya a ser uno mismo, que llegas a conocerlo como si te conocieras a ti mismo. Eso siempre fue una preocupación para Pablo. Que todos los discípulos del primer siglo conocieran a Cristo de esa manera, que tuvieran una experiencia íntima con Cristo, que tuvieran un conocimiento íntimo de Cristo. Y por eso Pablo siempre procuraba, primero que nada, enseñar a Cristo, tanto en preceptos, en prédicas, en mandatos, como también a través del ejemplo. Tú puedes ver a Pablo hablando en Corintios y en Gálatas que cuando Pablo les dice, síganme, porque si ustedes me siguen están imitando a Cristo. Yo les he enviado a Timoteo para que recuerden cómo deben de vivir, como yo les enseñé, como Cristo. Seguir los pasos de Pablo era seguir los pasos de Cristo. Y Pablo estaba sumamente preocupado para que todos conocieran a Cristo de esa manera. No solamente de una manera biográfica, sino que realmente fuera una experiencia personal en tu vida. En este caso, como Pablo no conocía a sus destinatarios, y abriendo un pequeño paréntesis, esta es otra evidencia de que esta carta no iba dirigida a los efesios. Sabemos que Pablo estuvo muchos años en Efesio, fue una iglesia que estaba muy adentro de su corazón. Obviamente conocía a muchos de los hermanos y aquí en el versículo 21 se está refiriendo como a personas con las cuales no ha tenido contacto y no sabe cuál es su condición espiritual. Pablo quiere suponer que ellos ya conocieron a Cristo, si es que realmente fue así. Pero bueno, aquí Pablo les dice, como no conocía a sus destinatarios, él suponía que ellos habían recibido al menos una pequeña instrucción de Jesús, de quién era Jesús, de cómo era. Y que eso les iba a ayudar a no llevar el estilo de vida de la gente pagana. Alguien que en verdad ha sido enseñado en Jesús, alguien que ha conocido a Jesús, va a aprender a dejar esa vida que los paganos vivían. Va a aprender a hacer a un lado ese estilo de vida y decir, yo ya no quiero vivir así. Si tú quieres renovarte, si tú sientes que no has sido ese hombre, esa mujer que tú quieres ser y que Dios espera de ti y que tú necesitas una renovación, el primer paso es conoce a Cristo. No sus datos, no su historia, conócele a Él, su carácter, su pensamiento, que permea dentro de tu alma y dentro de tu mente, para que Él sea quien esté viviendo a través de tu vida. Es el primer paso. Conoce a Cristo. Versículo 22. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad
de la verdad. El versículo 21 dice que han sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. ¿Cuál es esa verdad que hay en Jesús? Básicamente que el hombre y la mujer que le conoce necesitan renovarse. En el versículo 22, Pablo menciona que debemos renunciar al hombre viejo, al ser humano viejo, a la mujer vieja que antes vivía en ti, el hombre viejo que antes vivía en ti, debe de ser desechado, ya no debe de existir en tu vida. ¿Qué es el hombre viejo? Ese ser humano viejo es la suma de todas las prácticas, de todas las actitudes, de todas las tendencias que antes tú tenías. Esa personalidad vieja que tú tienes en tu vida es una presa fácil para los deseos engañosos, se deja atrapar muy fácilmente. Tú no puedes esperar fortaleza espiritual de ese hombre viejo, de esa mujer vieja. Tú no esperes que soporte las tentaciones porque no las va a soportar. No tiene fuerza. Es presa fácil para el diablo. Y cuando lo atrapan, cuando ese hombre viejo, cuando esa mujer vieja es atrapada por los engaños, llevan a esa persona al pecado y al error. Es una persona no confiable. No puedes depositar tu confianza en ella. En otras cartas, Pablo ya había hablado acerca de ese concepto del ser humano viejo, del hombre viejo. Si tú lees Romanos 6:6, tú puedes leer ahí cómo Pablo dice que ese hombre viejo ya fue crucificado junto con Cristo. El poder que tenía sobre nosotros le fue despojado. Ahora bien, aquí es muy importante aclarar algo. Romanos 6:6 dice que ese ser humano viejo, ese hombre viejo, que nosotros antes éramos, ya fue crucificado para Cristo. Pero eso no quiere decir que ya esté totalmente muerto o que ya esté totalmente eliminado de nuestras vidas. No es así. Ese hombre viejo todavía está ahí, a tu lado. Y permanece a tu lado, y sigue caminando a tu lado. Esa mujer vieja que antes se dejaba llevar por cualquier tipo de pecado, todavía está contigo, todavía está presente ahí. Y constantemente va a querer tomar el lugar que tenía antes. Antes de conocer a Cristo, esa persona vieja, ese hombre viejo, ocupaba el primer lugar. Te decía qué es lo que tenías que hacer, te decía cómo debías de vivir, te decía cómo debías de reaccionar ante las circunstancias. Era tu guía. Pero ahora que fue crucificado, tú ya lo quitaste de ahí. Ya no debe de estar en primer lugar, ya no debe de estarte dirigiendo cómo debes de vivir tu vida. Cuando lo crucificaste, tú lo quitaste de ahí y pusiste a Cristo ahora en primer lugar. El hombre viejo sigue ahí, por desgracia, y constantemente va a estar queriendo quitar a Cristo para él volver a ponerse donde él estaba antes, para dominarte, para decirte cómo debes de actuar según el mundo. Es nuestro deber y es nuestra responsabilidad quitarlo de ese lugar. No debemos de permitir por ningún motivo que esa persona vieja que antes nosotros éramos vuelva otra vez al lugar de prominencia, porque ahora es Cristo quien está ahí. Antes, como te digo, Él era quien dirigía nuestras acciones, nuestros pensamientos, y ahora no debemos de darle ese lugar. Es un acto consciente y es una decisión no darle lugar a ese ser humano viejo que antes eras tú, de ninguna manera. Si los viejos modos han de abandonarse, como dice el versículo 22, necesitamos una renovación, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, de ver las cosas y de hacer las cosas. Esta nueva vida no está regulada por los patrones del mundo. El mundo no te va a decir cómo debes de vivir tu nueva vida, cuáles deben ser tu escala de valores, cuál debe ser tu escala de éxitos. El mundo no lo va a decir. Debe de venir de una renovación, como dice el versículo 23, del espíritu. Debe de venir de una renovación de tu mente. Empezar con una nueva manera de pensar. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos con muchos patrones mundanos. Llegamos con muchas formas de pensar conforme al mundo. Ahora que estamos unidos a Cristo, nosotros debemos de tener la disposición de reeducarnos, de empezar a meter a nuestra mente conceptos nuevos y diferentes acerca de lo que Dios quiere. Llegamos con ideas erróneas acerca del dinero, llegamos con ideas erróneas acerca del éxito, llegamos con ideas erróneas acerca del sexo, llegamos con ideas erróneas acerca de la vida en familia, llegamos con muchas ideas erróneas y necesitamos que Dios nos reeduque y nos reprograme en todas esas áreas. Que tengamos otra vez nuevas bases sólidas para llevar ese estilo de vida nuevo que Dios quiere. Yo estoy seguro de que todos aquí anhelamos ser personas diferentes, anhelamos ser personas renovadas. Estoy seguro de que a ti te gustaría un día amanecer y pensar, ya soy un hombre nuevo, estoy renovado totalmente. ¿Quién no quiere sentirse así? Todos queremos renovarnos, todos queremos ser personas nuevas. Yo creo, al igual que yo, que tú estás harto de esos patrones y esos vicios que no te dejan disfrutar tu relación con Dios. ¿Cómo puedo renovarme? ¿De qué manera puedo renovarme? Déjame decirte que la renovación interior, como dice el versículo 23, ser renovados en el espíritu, en tu mente. La renovación interior es un trabajo 100% del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva.
2 Corintios 3:18 nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos transforma a los creyentes a la imagen de Cristo. Y es también mediante el poder del Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 4:16, que nuestro ser interior se va renovando día con día. Entonces la renovación no es algo que se logre con esfuerzos o con voluntad. Obviamente va a requerir voluntad tuya. ¿Para qué? Para que tú tengas una relación estrecha con el Espíritu Santo. Eso sí va a requerir de tu esfuerzo y va a requerir de tu voluntad. Solamente con una relación estrecha con el Espíritu Santo es como tú le vas a permitir a Él entrar a tu vida y renovarte. Recordemos que el Espíritu Santo es una de las 3 personas de la Trinidad y por lo tanto es Dios. Entonces, a través de una estrecha relación con Dios, una relación profunda con Él, es como va a trabajar el Espíritu Santo y va a empezar a operar una renovación en nosotros. La mayoría de las veces no va a ser una renovación automática de un día para otro. En muchas ocasiones va a ser una renovación